Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis genial. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del canal con un profesional, con una profesional del ámbito, pues, podríamos decir, de la salud. Ella es Maricruz, que se encarga de ayudar, pues, desde, como bien me ha dicho antes de empezar, desde el mindfulness, desde el desarrollo evolutivo, ayudar a las personas a, pues, ser más positivas, a conseguir, pues, conectar más consigo mismas, ser más felices, pero seguramente que se presente muchísimo, muchísimo mejor ella. Así que bienvenida Maricruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo de que estés aquí. Encantada también de estar aquí con vosotros, David. Genial, muy Pues bien. cuéntame, ¿qué quieres que os cuente? Cuéntanos lo primero de todo para aquellas personas que digan, oye, es que no sé quién es Maricruz, no la conozco de nada. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, cómo tratas de ayudar a las personas. Pues soy Maricruz Lavín, me dedico a todo lo que es desarrollo personal y evolución interior. Intento ayudar a las personas intentando que crezcan desde lo mejor de sí mismas, dejando de lado el sufrimiento, aprendiendo a gestionar aquello que les sucede y haciéndose mucho más amigas de sí mismas. Realmente abrir un camino de autoconocimiento que nunca se termina, ¿no? Un camino de evolución que nunca acaba. Y bueno, lo hago a través de no solo del mindfulness, sino sobre todo de estar presente y de aprender a escucharnos. Muy bien, y la verdad que me parece súper interesante porque la gran mayoría de las personas a las que ayudo, como te comento antes de empezar, pues la gran mayoría, no sé si es porque está estructurada la sociedad así, que yo creo que buena parte sí, son mujeres que están a todo el mundo, a todas sus tareas, a su trabajo, a su familia, a sus maridos, a sus hijos, menos a sí mismas. Y la verdad que al final llegan a la situación en la que no estoy bien, no me encuentro bien, no me siento nada bien. Y yo creo que también en parte, no simplemente el peso, también es un poco de falta de desarrollo personal en este tipo de personas. Y me gustaría preguntarte, Maricruz, lo primero, ¿por qué llegamos a esa situación? ¿O por qué hay personas que llegan a esa situación? Pues porque vivimos una sociedad tremendamente exigente, sobre todo con las mujeres y con las mujeres que tenemos familia más. Y eso nos hace que nosotras mismas nos pongamos unos niveles de perfección. Yo trabajo mucho con familias, la comunicación familiar con adolescentes, con niños, y hay una cosa que digo siempre en mis cursos y es que nos tenemos que permitir ser imperfectas, porque no pasa absolutamente nada, nada. Entonces, a veces tenemos que elegir un poco a qué podemos llegar, a qué no, y aprender a delegar también. Y creo que eso sucede porque no hemos aprendido en esta sociedad en la que vivimos a poner límites desde el cariño. Cuando ponemos el límite es cuando ya llegamos a un extremo donde no podemos más, y ahí estallamos, ¿no? Y toda esa gestión, la mujer y muchos hombres también, pero sobre todo me has preguntado porque hay muchas mujeres en tu canal, ¿no? Sí, Lo que total. nos suele suceder es que tenemos muchos frentes abiertos y tendemos a crecer dispersándonos, no aprendiendo a enfocarnos en las cosas. Entonces, esto que dicen de es que yo puedo hacer 5 cosas a la vez. La mente no puede hacer 5 cosas a la vez. La mente puede hacer 5 cosas muy deprisa, pero siempre enfocándose en la que está haciendo. Entonces, un poco lo que tenemos que aprender o lo que hay que practicar es primero dejar de etiquetarnos y enjuiciarnos, lo que se me da bien, lo que se me da mal, esto no llego, esto no puedo, la culpa es mía. Luego poner límites desde el cariño, ¿no? Llego hasta aquí y esto te corresponde a ti o esto no se va a hacer de esta manera. Y luego también, yo soy una persona que me gusta muchísimo el orden. Necesito orden, yo trabajo en casa, entonces si no tengo orden, me desordeno también a la hora de trabajar. La gente viene a casa a la consulta, necesito que todo esté en armonía, ¿no? Pero eso lo puedo conseguir, pero hay momentos a lo mejor en que no llego al nivel de orden que yo considero que es fabuloso, ¿no? Y no me puedo quedar hasta las 3 de la mañana recogiendo la cocina, haciendo. Entonces, aprender a delegar más y aprender también a darte a ti, a seleccionar muy bien tus prioridades, ¿no? Creo que eso es fundamental. Totalmente. Lo que yo sí que me encuentro es que, por desgracia, muchas personas, y insisto en lo de mujeres, porque la gran mayoría de las personas a las que nosotros ayudamos son mujeres, no tienen absolutamente claras, o bueno, sí que tienen claras sus prioridades, pero la menor de sus prioridades son ellas mismas. Entonces, al final, está la casa, está la familia, está recoger hasta las 3 de la mañana porque tiene que estar todo limpio y al final están ellas y llegan a esa situación de me encuentro fatal conmigo misma. Y lo que tú has dicho de que la sociedad es súper exigente, estoy completamente de acuerdo. Y yo incluso creo que a veces lo pienso y lo reflexiono, que pienso que
las personas o las mujeres de la generación de mi madre viven peor que lo que vivía la generación de mi abuela. ¿Por qué? Porque la generación de mi abuela, de mi bisabuela, Sí, pues sí, cuidaban de la familia, cuidaban de la casa, de los hijos, pero no solían estar en el mundo laboral, que evidentemente no es malo que las mujeres estén en el claro. mundo laboral, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con la evolución de la sociedad las mujeres se han incorporado al mundo laboral, pero el problema es que siguen teniendo, en la mayoría de los casos, la misma carga familiar, la misma carga en casa y encima ese estrés de ese trabajo en el mundo laboral, lo que unido a esa exigencia que tienen consigo mismas, al final la mujer queda en tengo que hacerlo absolutamente todo y me olvido de mí misma. No sé si estás un poco de acuerdo con eso, porque yo es Estoy algo que me totalmente de encuentro. acuerdo porque ha sido un camino que yo he aprendido a recorrer. O sea, yo estoy aquí trabajando, pero no porque haya estudiado, que también. Es porque yo he experimentado en mi vida y he aplicado las cosas en mi crecimiento y en mi bienestar personal y eso unido a mi profesión me ayuda a poder ayudar a otras personas, facilitar que esas personas puedan reconectarse. Entonces, una de las cosas que yo hago sí o sí todos los días, tenga la carga de trabajo que tenga, que muchas veces me olvido también, es a crear mi momento, no a buscarlo, porque me he dado cuenta que si yo busco ese momento para mí, nunca lo voy a encontrar porque siempre va a haber algo. De hecho, es muy curioso porque mi marido trabaja en casa también y cuando mis hijos necesitan algo, a él no le interrumpen. A la que bajan a interrumpir es a mí, ¿no? Entonces, a mí también he tenido que hacer un camino de hacerles entender desde el cariño y también siendo yo la responsable, porque la responsabilidad no es de los otros, la responsabilidad es nuestra, de decir, ahora no, dentro de un rato, cuando yo salga es cuando puedes. No pasa nada porque, hombre, si tienes niños muy pequeños, tienes que tener una vigilancia, ¿no? Pero también tienes que buscar, tiene que haber un equilibrio en la pareja, tiene que haber ayuda mutua en ese sentido, si los dos trabajan, ¿no? Entonces, el educar a los hijos en que respeten ese momento. Yo cuando empecé a meditar, que mis hijos tendrían, pues no sé, pues la pequeña tendría 5 años y el mayor tendría 7 o incluso 4 y 6. Al principio yo empezaba a meditar y venían siempre, hasta que les expliqué lo que estaba haciendo y entonces lo que hacían es que se sentaban a mi lado y se quedaban muy callados, se iban y al rato yo hacía meditaciones cortitas para que no fueran muy largas cuando ellos estaban en casa, en vacaciones y tal. Empezaban a respetar mi pequeño momento de 5 minutos, no mucho más, ¿no? Y ahora han aprendido a respetar ese momento de no, mamá está trabajando, me mandan un WhatsApp o tocan en la puerta y les digo, dame media hora, vale, y se van, ¿no? Entonces, es un proceso nuestro, de las personas que estamos ahí. ¿Y cómo podemos llegar a ese proceso? Pues lo primero es pararnos, escucharnos y aprender a convivir con lo que está con nosotros, sin rechazar nada. Y ahí es donde entra el saber ser imperfectas y no machacarnos porque hoy no me siento bien, porque estoy enfadada con el mundo o porque he tenido un día tan terrible en casa porque he tenido que ir al médico con los niños o porque yo ahora tengo una perra también, la que la lleva al veterinario soy yo. Bueno, pues soy autónoma, tengo más tiempo. Si yo me pierdo ahí, al final me pierdo y no hago mi trabajo. Entonces, eh, hay momentos en que tengo que decir no, esto no se puede hacer hoy o no se puede hacer mañana o no te puedo llevar a este sitio, a mi hija, Total. a mi hijo, tenéis que esperar, ¿no? Bueno, es un camino que es difícil porque ahí tienes que trabajar con el sentimiento de culpa, de no estoy haciéndolo bien, estoy poniendo por encima de esto mi trabajo. No, hay momentos en que mi trabajo está por encima y hay momentos en que son necesario que yo esté porque mis hijos están malos, porque tienen un problema, porque hay exámenes y entonces balanceo para poder estar ahí. Pero sobre todo es más la relación con nosotras mismas. ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Cómo me permito no estar bien? No pasa nada. ¿Y cómo creo ese pequeño espacio, aunque sea un café? Para cada una es una cosa distinta. Yo tengo una amiga para la que el parar y tomarse su café un cuarto de hora, un par de días a la semana, nos llamamos, nos vemos a las 9, a las 9:30, entre dejar a los niños, venir. Para ella es un momento de expansión porque hablamos, nos escuchamos, y ese es su momento y lo tiene agendado, o sea, lo tiene agendado para no dejarlo, ¿no? Hay veces que no puede. Por ejemplo, mi prima hermana le encanta el tema de la moda, ella es abogado, no tiene tiempo, pero a veces para descansar, pues se pone a mirar cosas y lo disfruta, está disfrutándolo en ese momento, ¿no? Y yo para mí es fundamental mi parar,
a pequeños a lo largo del día y darme esos momentos de 1 minuto, 5 minutos de moverme un poco, dar un paseo, respirar, sentirme. Y procuro, aunque tenga mucho lío y esté muy dispersa, hay días que me doy cuenta que estoy muy dispersa yo, que además trabajo con esto, o sea, es que no es fácil. Y esos Claro, días, pero me doy cuenta y procuro abrir ese espacio. Entonces, es muy importante agendar tu tiempo para ti, sea cual sea totalmente. tu momento de expansión. Y comunicarle a tu familia que ese momento, en esos 5 o 10 minutos para ti, o cuarto de hora, son tuyos. Y has dicho algo súper interesante, que es con lo que tú has dicho de la meditación, que tú es tu tiempo para meditar o para trabajar y que nadie te moleste, porque a mí muchas personas me dicen, David, es que yo cuando me pongo a entrenar en casa, a hacer ejercicio físico, vienen mis hijos, me molestan, tal, no sé qué, no sé cuántas. Claro, porque les ocurre lo que tú estás diciendo, que no están encontrando su momento y no están sabiendo transmitir eso al resto de personas de la casa, al resto de su familia, para que les dejen ese momento para ellas mismas, que es súper necesario, quiero decir, es que al igual que jugar con tus hijos, educar a tus hijos, pues dedicarte tiempo para ti misma también es súper necesario. Y lo que me ha gustado muchísimo que has dicho es que es la propia responsabilidad de la persona de ser capaz de establecer esos límites y luchar contra pues ese sentimiento de culpa, eso de no lo estoy haciendo bien. Entonces mi pregunta, Maricruz, porque muchas personas se sienten ahí con súper culpables, ese sentimiento de lo estoy haciendo mal, como una persona que tiene esta misma sensación que estamos hablando Sí. puede establecer ese límite y poco a poco ir eliminando esa sensación de culpa. Pues mira, lo primero es conocer y comprender qué te está pasando, que tengo culpa y por qué, qué me está pasando. Una vez que conoces y comprendes, eres capaz de empezar a trabajar, de empezar a pillarte como un juego en esos momentos. Y ahí es donde puedes sanar, donde puedes realmente recolocarte. Entonces es muy importante, lo primero es tener el hábito o el entrenamiento, igual que entrenamos físicamente, de aprender a escucharnos, a callar el ruido mental que tenemos nosotros mismos, aunque el ruido de fuera va a continuar porque la vida es eso, la vida es cambio, es movimiento. Yo tengo 2 hijos adolescentes que son fantásticos, pero cada una niña, un niño, cada uno tiene sus necesidades, sus momentos, sus altibajos, y están ahí, eso es la vida, ¿no? El trabajo, los clientes, los pacientes que vienen. Entonces, eso no lo puedes cambiar, está ahí, pero sí que puedes tú estar en eje contigo mismo, ¿no? Y eso lo puedes hacer a poquitos. Yo siempre digo que es mucho más interesante y mucho más importante que hagas una parada para ti. La primera semana, 1 minuto, 2 minutos, al levantarte por la mañana, que es un momento en que vamos todos muy acelerados, y te dediques 5 minutos por la tarde, pero que lo hagas durante un mes entero, todos los días, a que intentes ponerte a meditar 45 minutos todos los días y al tercer día lo dejes, porque cuando tú estás en casa es muy difícil. Si trabajas fuera es muy difícil, porque si trabajas en casa siempre puedes abrirte un pequeño espacio en ese momento de trabajo. Pero si no, generalmente esos momentos son cuando ya están todos en casa, ¿no? Vienen los Total. chicos, estás con tu familia o estás con tus padres, o en ese momento es donde tú tienes que abrir ese espacio. Entonces, yo antes que abrir un espacio muy grande en esos momentos que son complicados, iría haciéndolo a pequeñas dosis. ¿Por qué? Pues porque cuando intentamos hacerlo muy a lo grande y no podemos, nos frustramos. Y entonces lo que hacemos es establecer el límite desde la ira, desde la rabia, desde el grito, desde el "es que no me dejáis tranquilas" y desde la queja. Y ahí yo un día me acuerdo que me paré en la cocina y dije, no, me gusto. Esta no soy yo. O sea, estaba sola en la cocina, porque claro, o sea, recogiendo, poniendo en lavavajillas. Es que esto no es recoger. Cada uno coge su plato, lo deja aquí. Y sí, sí, pero recoger o recoger. Es que mi hijo ya estaba en su habitación, mi marido se había salido con la perra a pasearla y yo estaba ahí absolutamente frustrada conmigo misma. Y en ese momento fue cuando dije, no, o sea, no. Y entonces, poquito a poco, he ido hablando con ellos con calma, desde la tranquilidad, porque yo creo que cuando podemos transmitir realmente es desde nuestra tranquilidad, ¿no? Con mucho amor. O sea, yo creo más en la firmeza dulce que en la dureza. La dureza no comunica. Es decir, este es mi tiempo, es mi momento, la cocina es de todos, hemos acabado de comer y hasta que no quede la cocina completamente recogida, de aquí no se va nadie. Tú ya has llevado tu plato, tu vaso, vale, pero ahora limpia la mesa, tú haz no sé qué. Al principio tienes que dirigir un poco, pero tú te vas sintiendo menos enfadada contigo y con el mundo.
Entonces, totalmente. a pequeñas dosis, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me pongo el despertador 10 minutos antes y me doy 5 minutos de sentarme en la cama, sentir el cuerpo, me voy andando calmada hacia la ducha, porque normalmente tendía a levantarme muy deprisa, ducharme muy deprisa, levantar a los niños con muy poco tiempo, empezar con los desayunos. El nivel de exigencia, realmente qué es lo que tengo que exigir o no. A veces nos ponemos demasiadas, hay que hacer esto, poner a los niños esto, el desayuno, el no sé qué. A lo mejor hay que bajar un poquito el nivel de es que tengo que y dejarlos tengo que haya uno, que sea levantar y luego ir permitiendo que el ritmo natural también, o sea, a mí me ha costado mucho, por ejemplo, llegar a un momento de decir, vale, vas a llegar tarde, ¿a quién van a hablar en la clase? ¿A quién le van a poner a ti, no? Perfecto. Pues al segundo día, el que quería salir pronto de casa era mi hijo. Ya no era yo el que iba empujando, ¿no? Entonces, a veces no dejamos espacio a los nuestros para que asuman sus propias responsabilidades. Y eso es un trabajo con nosotras mismas, por lo menos conmigo, ¿eh? Que ha sido Total. difícil. Entonces, ¿cómo? A pequeñas dosis, con pequeños momentos para ti. Y para, sobre todo para reflexionar qué me está pasando, qué hay aquí ahora mismo, ¿no? Y para eso el mindfulness creo que es muy importante. Hay algo que me está gustando muchísimo, que es todo el rato estás hablando de la propia responsabilidad de, sí, yo soy responsable de mis acciones y con las acciones que hago o dejo de hacer, pasan cosas en el resto de áreas de mi vida, pero yo Mm. soy la que tengo que tomar o yo soy el que tengo que tomar responsabilidad de esas acciones y tengo que tomar responsabilidad de cómo cambiarlas, de cómo ajustarlas, para realmente acercarme a esa persona que me quiero convertir, que quiero ser y que quiero estar bien conmigo mismo y con los demás. Pero también estamos hablando mucho pues de esa exigencia, de esos límites, de esas es que tengo que hacer un montón de cosas que nos ponemos en nuestra cabeza y esa idea de perfección, de tengo que hacerlo todo perfecto. Como la perfección no existe, nunca estoy contento, nunca estoy conforme porque siempre busco un ideal que no existe y que me genera todavía más frustración. Entonces, Maricruz, con este tipo de personas que tienen tantas cosas que hacer en su día a día, que se exigen tanto y que no solamente se exigen, sino que encima se exigen hacerlo perfecto, ¿cómo podemos ir cambiando esa mentalidad en la cabeza de las personas para que se permitan más y no tengan esa necesidad de hacer las cosas perfectas para estar contentas consigo mismas? Pues lo primero es hacer pequeñas pausas a lo largo del día de medio minuto, no mucho más, y conectarte con cómo estoy, qué me está pasando a mí, ¿no? Estoy irritable, estoy acelerado, estoy nervioso o simplemente estoy muy dispersa porque tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces, simplemente parar un momento, tomar una respiración, soltar un poco el cuerpo y decir, vale, ¿qué tengo delante ahora mismo, no? Y puede venir bien incluso escribir qué tienes, qué cosas tienes inmediatas que hacer y empezar a movilizarlas un poquito. Eso por un lado, organizar el tiempo y elegir las batallas. Hay que elegir muy bien las batallas, no ir a todo, no puedes llegar a todo. Tienes que elegir muy bien dónde te vas a desgastar más y dónde te vas a desgastar menos. Yo hay días que termino a las 9 de la noche a lo mejor una clase y antes salía y es que teníamos que estar cenando a las 9:15, ¿no? Bueno, pues esos días a lo mejor cuando yo empecé a decir no pasa nada, la cena no estaba hecha, cenábamos a las 10:30. ¿Qué pasó? Que se empezaron a dar cuenta que era muy tarde. Me dijo mi marido, ¿cómo te puedo ayudar? Dije, vale, ocúpate tú este día y este día de tener la cena hecha. ¿Qué pasa? Que algún día que le toca ocuparse a mi marido, resulta que llega una pizza o ha pedido no sé qué. Bueno, no pasa nada. Yo esos días era como, ostras, estamos comiendo mal porque mm, no pasa nada. Poco a poco ellos también van aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que el nivel de autoexigencia interna empieza primero por verlo. Por eso es importante hacer esas pequeñas paradas de observarte a ti y de escucharte cómo te encuentras y no juzgarte. Estoy muy irritable, es que estoy fatal, es que no puedo estar así. No, sí me puedo permitir estar irritable. ¿Y qué me está pasando? ¿Por qué estoy irritable? Pues a lo mejor porque he dormido muy mal, porque he estado preocupada con algo que tenía que hacer. Yo esta noche, por ejemplo, he dormido bastante mal y tengo un día por delante muy intenso. Pero si tú sabes que estás cansada, sabes que a lo mejor no tienes la misma capacidad,
ese día sabes que vas a tener que irte dando más espacios, más paraditas, ¿no? Pequeñas, muy pequeñas, de soltar, de cuando te viene algo que a lo mejor ese ladrón de tiempo que te viene de es que hay que hacer no sé qué, espérate, espérate, vamos a ver. ¿Esto es realmente importante? Sí, dejo esto y ya, o sea, elegir, aprender a elegir por dónde tienes que y no intentar hacerlo todo porque no puedes, es que al final no haces nada. Y además te desconcentras muchísimo y te vuelves poco eficaz, porque a mí me pasa que me emboto, ¿no? La mente se vuelve pesada, no piensa con claridad. Entonces yo creo que una cosa muy útil es parar cuando ves que se te está yendo las cosas de las manos, parar, respirar profundamente, sentirte y escuchar un poquito qué me estoy diciendo, porque hay muchos subtítulos que van en automático. Total. Y entonces cuando tú escuchas lo que te estás diciendo es cuando puedes decir, no, esto no es así. Al principio tienes que forzarte un poco, ¿no? Pero aunque si te fuerzas, al final ese discurso interno va cambiando. Pero o sea, tú tienes que saber que llevas aquí un discurso interno negativo, de machacarte, de darte Eso Si es. tú no lo estás viendo, tiene poder. Si tú lo ves, yo hablo siempre del ángel y del demonito este que aparece en los dibujos animados, ¿no? Si tú le ves, le puedes mirar y decirle, por ahí no vas bien. No, no te voy a escuchar, ¿no? Totalmente. Y es que es algo que yo me encuentro de que esto la persona lo puede estar entendiendo perfectamente, pero ¿qué es lo que ocurre? Que luego dice en su día a día, sí, y Maricruz, ¿cómo yo hago estas paradas? Si luego tengo a mis hijos, si luego tengo a mi marido, si tengo un montón de cosas que hacer y es que no me da la vida. Voy todo el día liada con un montón de cosas en todo el día. ¿Cómo me voy a permitir yo hacer pequeñas paradas? ¿Cómo podemos hacerle ver a la persona que estas paradas le van a hacer a la persona estar mejor con el resto de cosas que piensa que no va a poder hacer? Porque es algo que muchas personas que están ahí encerradas en su cabeza, esa voz interior negativa, les impide, pues incluso escuchar lo que estamos, lo oyen pero no lo escuchan. ¿Cómo podemos hacer para que realmente lo escuchen y lo apliquen? Pues fundamentalmente lo primero es que tú has dicho una cosa encerradas. Estamos encapsulados en nuestra creencia. Lo primero es ver Total. qué creencias hay ahí. Eso es lo fundamental. Y eso solo lo puedes ver cuando estás en un momento como el que te digo que estuve yo en la cocina y tal, de repente pararte y decir, y verte a ti misma y decir, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, a lo mejor tengo que salir de mi caja mental y empezar a plantearme si como yo estoy organizando mi vida es realmente lo más efectivo para mí. A lo mejor mi organización no es la misma que la tuya. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión acerca de qué estamos asumiendo en nuestra vida, de qué queremos, de cómo podemos, de qué cargas podemos soltar, ¿no? A lo mejor la carga de, no sé cómo ponerte un ejemplo, ¿no? De tener que tener lo que te he dicho, ¿no? Todos los días la cena a las 8:30, pues a lo mejor hay que hacerlo porque tienes niños muy pequeños y tienen esas rutinas, pero si un día no llegas, no tienes que ir agobiada, ¿no? No pasa nada porque ese día las cosas, lo importante es que vayan tranquilas, ¿no? Que no vayas pegando gritos, que no vayas, corre, venga, vamos, no sé qué, sino que digas, vale, hoy soy imperfecta, me lo voy a permitir. Y también ver cómo te relacionas con eso. ¿Qué me está pasando? Cuando pienso en que no vamos a cenar a las 8 y que vamos a cenar a las 9:30, ¿a mí qué me está pasando? ¿No? Hay culpa, hay rabia, ¿qué me estoy diciendo? Me estoy diciendo fatal, lo estás haciendo mal. Y entonces, una vez que tú ves eso, ¿qué vas a alimentar? ¿Qué tipo de pensamientos vas a alimentar? Los que te están machacando vas a decir, no, vamos a hacer, a lo mejor tu niño que es pequeño disfruta y tú disfrutas y saboreas más ese momento, aunque la cena se alargue, que llegando a las 8 que le estás pegando gritos, lo sientas corriendo, no le escuchas, a lo mejor el pararte, el mirarle a los ojos, el que te cuente algo o el que te ayude a lo mejor a hacer las cosas, aunque vayas más despacio, saborear esos momentos, porque realmente la vida son esos momentos. Entonces yo les diría que lo primero es que, que salgan de la caja y observen cómo gestionan su tiempo durante una semana, ¿no? Porque a lo Totalmente. mejor hay cosas muy necesarias que podemos evitar. A lo mejor no tenemos que llegar a todo. Yo he aprendido a decir que no. He aprendido a decir, no llego a las 11, no voy a llegar. Tengo una reunión a las 11, tengo otra a las 12 y a las 11:30 me están pidiendo, no, es que a las 11:30 no voy a poder. Y lo pongo en otro momento. O sea, el estar
constantemente observándonos a nosotros mismos sin obsesionarnos y no dando nada por sentado. A lo mejor lo que me ha funcionado durante este mes, dentro de un mes ya no me funciona. Entonces creo que la autoobservación de pararte, lo primero es darte cuenta de lo que te está pasando. Darte cuenta es lo fundamental. Lo segundo es preguntarte, ¿cómo me estoy relacionando yo con esto que me ha dicho mi hijo o con esta exigencia que me estoy poniendo yo? A lo mejor hay otra manera de hacer las cosas que me pueda funcionar y experimentarlas. Y si no te funcionan, cambiarla. Decía Einstein que algo que no funciona, si lo sigues haciendo igual, seguirá sin funcionar, ¿no? Pues vamos a intentar buscar formas más creativas. Creo que somos poco creativos. Cuando estamos en estrés, cuando estamos en autoexigencia, nos metemos como en una especie de rieles mentales y perdemos la creatividad. Entonces, un Total. poco parar y jugar con nuestro día, ¿no? ¿Qué puedo hacer más creativo aquí? A ver, a lo mejor esto no es tan necesario, pero esto sí que es imprescindible para mí, ¿no? Partimos de esa base. Es que muchísima gente, Mm. pues por el ritmo de vida que tenemos, por la sociedad que en la que vivimos, realmente la gente no se para como tú has dicho, a parar a autoobservarse y decir, oye, ¿esta es la vida que quiero vivir o esta es la vida que no quiero vivir? Porque si tú realmente vas todo el día que no tienes ni 5 minutos para pensar en lo que te apetece hacer, ni 5 minutos para, oye, meditar, sentarte en el sofá, leer un libro, lo que sea. Y puntualmente por épocas de estrés puede pasar, pero si toda tu vida se convierte en que no tienes ni un minuto para ti, que vives en piloto automático, lo que primero tienes que hacer, considero yo, es pararte, como tú bien has dicho, para decir, oye, esta es la vida que yo quiero o esta es la vida que yo no quiero, porque muchas personas, yo estoy completamente seguro que viven vidas que realmente se paran a pensar cuando eran niños y niñas y dicen, estoy viviendo una vida que yo no quería vivir cuando era niño. Entonces, que antes has dicho al principio de la entrevista y quería relacionarlo con esto, de tengo que aprender a gestionar lo que me sucede en la vida. ¿Cómo puedo aprender a gestionar todas estas cosas que me están pasando y empezar a partir de ahí a modificarlas para acercarme a esa felicidad que ansío conseguir? Pues mira, lo primero es aprender a, a darte ese espacio pequeño, muy pequeño, que puede ser, no tiene que ser ni un minuto, un espacio pequeño para estar contigo. Aprender a gestionarte tú y aprender a gestionar tus emociones. Y eso es poco a poco, me paro un segundo y digo que se pare es como dar al stop a la película, ¿no? Y decir, uff, no, así no puedo, no puedo, ¿qué me está pasando, no? Es un segundo, lo puedes hacer incluso yendo al trabajo en el metro, dando un paseo, yendo al colegio a buscar a los niños. Utilizar ese momento de andar, en vez de ir andando, corriendo y metida en nuestros 100.000 historias, decir, este es mi momento, no puedo encontrar a lo mejor o no puedo crear otro, pues porque a lo mejor en este momento mi vida está muy llena, pero bajar el ruido es como apagar un poquito el ruido de la televisión, aunque sigan hablando, ¿no? Y en ese momento es sentir el cuerpo, o sea, lo único que nos mantiene en el presente y en nosotros mismos es nuestro cuerpo, nuestras sensaciones físicas. Estar en contacto con el cuerpo. Y eso lo puedes hacer andando. Sentir cómo pisas, darte cuenta de cómo estás tendiendo a irte a la lista de la compra que vas a hacer, a cómo voy a llevar al niño no sé dónde, todavía me queda esto por terminar en el trabajo. Entonces, primero es utilizar esos desplazamientos para estar en el cuerpo. Si conduces, conduces. Me estoy yendo, vuelves. A sentir. Yo le llamo pequeñas campanas, ¿no? Pues coger el mando de una puerta, el volante, pisar en el suelo. Eso te hace anclarte en el cuerpo. Y eso es lo primero que hay que hacer porque cuando nos vamos a la cabeza y vamos en automático, nuestro cuerpo es muy listo y va en movimientos automáticos, ¿no? Anda, respira, mira, incluso eres capaz de mantener una conversación y no estarte enterando ni de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces es darte cuenta de que estoy totalmente disociado y volver a mí, ¿no? A mi centro, es lo que te decía. Y eso lo podemos hacer con un simple 3 pasos del coche a la puerta del cole, por ejemplo, o en el metro mientras voy al trabajo, ¿no? Es sentirte en el cuerpo y soltar. Ese momento ya es un momento meditativo para ti, ya ha roto ese estar en automático y te ha bajado a la realidad. Y luego yo creo que hay momentos muy bonitos en el día a día que nos perdemos.
y esas pequeñas conexiones son las que nos ayudan a estar ahí. Es mirar a la persona que te está hablando, darte cuenta de que a lo mejor estás pensando en qué le voy a contestar o estás pensando, vaya rollo me está soltando, y por un minuto decirte aquí y mirar a los ojos de esa persona y abrirte, aunque sea unos segundos, a lo que te está contando. Y verás cómo la comunicación se amplifica muchísimo. Tienes que experimentar, tienes que explorar eso. Y luego lo que te decía, despiértate, levántate 3 minutos antes y date esos 3 minutos para estar en ti, para no ir corriendo. Y utiliza los momentos de estar en la ducha o pintándote para estar haciendo lo que estás haciendo, no estar pensando qué va a pasar, que te vas a ir y vas a volver 800.000 veces. No pasa nada. Lo importante es que te des cuenta y estés. Esos pequeños momentos te ayudan a estar en el presente, a no ir en automático. Y a medida que te vas dando cuenta, al principio te das cuenta una vez al día, luego te das cuenta dos, luego tres, y luego vas desarrollando un hábito de cuando te has ido decir, uy, me he dispersado, pum, vuelvo, pero sin juzgar. Es que despiste, es que no, pum, ya está, ya estoy aquí. Venga, sigo, ¿no? Y en esos pequeños momentos muchas veces te das cuenta de qué pensamientos te estás diciendo y cómo te estás dando caña, ¿no? Yo me di cuenta una vez de que yo lo que oía en mi vocecita interior era una cosa que me decía mi padre siempre de pequeña. Cuando yo le llevaba las notas, ¿Mm? yo sacaba buenas notas, me decía, muy bien, pero tú puedes hacer más, ¿no? Y ese tú puedes hacer más era constante, ¿no? Y no saboreaba los éxitos. Hacer algo bien, párate aunque sea 2 segundos y di, ole, qué bien lo has hecho, ¿no? Yo ya estaba pensando en, lo he hecho bien, pero lo podía haber hecho mejor. Total. Entonces, yo creo que esas pequeñas pausas al principio son difíciles, pero las puedes ir educando poniéndote a lo mejor una campanita en el móvil 2 veces al día. Ay, ahora no puedo, pero mirar el móvil, respirar y decir, ahora sigo, ¿no? Parece una tontería, pero tenemos que ir desautomatizándonos. Total. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, es ir aprendiendo a ver dónde estamos y traernos aquí. Eso es lo primero a hacer, ¿no? Y darte pequeños espacios para ti, muy pequeños al principio. Y me parece muy bien todo lo que te estás diciendo, porque es el hecho de ser capaz de pararte, pero que ese parar no sea tengo que parar 1 hora a meditar los martes y los jueves a las 7 de la tarde, porque eso al final nos lleva a que se convierta en una obligación más, en una tarea más del piloto automático y realmente no estoy parando y no estoy consiguiendo hacer nada. Así que eso que has dicho me parece muy bien. Y ya para ir terminando, las 3 últimas preguntas que yo le hago a las personas que estáis aquí. La primera de ellas, Maricruz, es que de todo lo que hemos hablado, que yo estoy completamente seguro que muchísimas, por no decir todas las personas que están viendo esto, se van a sentir súper identificadas, ¿vale? Que a modo breve, a modo resumido, digas qué es lo que te gustaría que se llevasen de aquí las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Me encantaría que, no, que perdieran el miedo a ser sinceras sobre sí mismas. No pasa nada aceptar todo, lo que consideramos bueno y lo que consideramos menos bueno, porque lo que consideramos menos bueno a lo mejor es una riqueza muy grande, lo que estamos intentando reprimir, ¿no? Simplemente dejarlo ser y escucharlo y que se cuestionaran quiénes son realmente. Porque lo que me gustaría es que empezaran a relacionarse consigo mismas con más amor. ¿Qué falta? Que relacionarte contigo con más amor, eso no quiere decir que no te empujes a hacer cosas, ¿no? Sino que realmente te quieras con tus debilidades y con tus fortalezas. Me gustaría eso, que se escucharan con más amor y yo les retaría o les pediría que durante estos próximos días se hicieran una lista de cuáles son sus mejores talentos. Y si no los encuentran ellas mismas o ellos, que pregunten a la gente que las quiere, a los amigos, incluso a alguien que no las conoce demasiado, porque te puedes llegar a sorprender mucho de lo que la gente ve en ti, que tú no ves. Realmente. Y que estuvieran más centradas en lo que tienen para desde ahí construirse con fortaleza. Esas fortalezas, a mí una vez les pregunté a mis hijos y me dijeron, amor.
es que das mucho amor. Y dices, pues vaya talento, pues es un talento. ¿Cómo que no? Claro que sí, ¿no? Y muy bueno. Eres amor para los demás. Entonces, me di cuenta que yo no estaba poniendo en valor eso, ¿no? Entonces, que se construyan esa pequeña lista de talentos y desde ahí, si hay debilidades o hay cosas que se les da peor, desde esos talentos que busquen la manera de fortalecer esas zonas que ellos quieren fortalecer. Pero muchas veces nos centramos demasiado en lo que no tenemos y nos olvidamos de todo lo bueno y lo fuerte que hay en nosotros, ¿no? Entonces, Así es. me gustaría que se llevaran esa pequeña tarea de conectar con sus grandes talentos y con su grandeza interior. Y ser sinceros, no pasa nada por decirnos las verdades de lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y al conocerlo es la forma que tenemos de empezar a trabajarlo. Eso es lo que me gustaría Totalmente. que se llevasen, que se permitan ser imperfectos. Y me parece genial porque es una tarea muy buena y que yo evidentemente invito a todas las personas que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando, que tratéis de poner en práctica. También me gustaría preguntarte, como pues igual que tú estás aquí porque te recomiendo Eduardo y la verdad que ha sido una gran recomendación porque me ha encantado la entrevista, me gustaría también que tú me dijeras a alguien que crees que puede ser interesante para este tipo de personas al que estamos hablando, pues para evidentemente ponerme en contacto con esa persona y poder escribirle para que venga aquí. Pues mira, yo tengo un compañero que a mí me gusta mucho cómo habla y cómo vive en su día a día como instructor y como ser humano, que es Iñaki Guridi. Voy a Es apuntar. instructor de mindfulness también y, y me gusta mucho. Es una persona que recomiendo escuchar también. Creo que tiene mucho que aportar. No te preocupes que hablaré con él para tratar de que venga aquí al canal y entrevistarle, porque estas entrevistas a mí también me permiten pues aprender y mejorar muchísimo. Y ya la última pregunta que te quiero hacer, Maricruz, es, oye, para las personas aquellas que les haya gustado la entrevista, que hayan conectado contigo, que expliques un poco si trabajas de manera presencial, si trabajas de manera online, dónde te pueden encontrar, si tienes Instagram, YouTube, Facebook, lo que tengas para así ponerlo aquí debajo y que las personas pues puedan escribirte y hablar contigo. Vale, pues mira, yo trabajo presencial en Madrid y en la zona norte, pero bueno, tengo aquí la consulta y también trabajo online. Suelo hacer diversos cursos, talleres a lo largo del año. Ahora es verdad que hasta el mes de septiembre, octubre no volveré a hacer cursos. Y tengo mi página web, que es maricruzlavin.es. Tengo Instagram también, que es mcruzlavin con dos Ns. Y en LinkedIn también estoy. Canal de YouTube, dentro de esa autoexigencia de la que hablábamos, me he negado a mí misma durante mucho tiempo abrirlo porque esa exigencia me llevaba a borrar todos los vídeos que hacía, pero ya voy acumulando unos cuantos y probablemente en breve empiece a colgar pequeñas cositas, más que nada pues para que la gente las pueda ver y aparte de todo esto que hemos hablado, pues que puedan tener algún ejercicio en el que pues empezar a practicar y a comunicarse con la familia, con los hijos desde otro sitio, consigo mismos. Así que en breve haré algo, haré algo. Yo Genial, pues encantada de ayudar a todo aquel, de facilitar el proceso y este camino que es maravilloso. Al principio es duro empezar, pero es un camino que nunca acaba, nunca acaba. totalmente. Y no es malo que nunca acabe. Exacto, exacto. Genial, pues Muchísimas gracias, David. Ha gracias a sido ti, Maricruz. muy Esto agradable estar aquí para con las, vosotros. para las personas que lo habéis escuchado, pues oye, si queréis poneros en contacto con Maricruz, oye, a mí me ha encantado, quiero seguirla, pues podéis ir a su Instagram, podéis ir a su página web que la pondremos aquí debajo en la descripción. Gracias a todas las personas que nos habéis escuchado, evidentemente, y sobre todo gracias a ti, Maricruz, por este rato, porque la verdad que ha estado genial. Espero que las personas hayan aprendido mucho, porque yo he aprendido muchísimo, así que espero que las personas también. Muchísimas gracias, Maricruz. Gracias, David. Hasta la Adiós a todo próxima. el mundo, chao.